Tengan todos ustedes un muy buen día. En este video trataré de presentar lo que considero ha sido y será más aún con el tiempo un adelanto de tipo científico que nos sacará del oscurantismo o de esa visión parcial e incompleta de la realidad que ha marcado a fuego la visión del mundo por parte del ser humano en los últimos por lo menos 200 años. Esta visión a que me refiero, que no es otra que la visión científica fundamentalmente basada en la materia, es decir, la visión materialista que implica también la visión positivista y por tanto reduccionista de todo cuanto existe, y que en su devenir produjo la escisión de ciencia y religión y también produjo el desarrollo hipertrofiado del economicismo con una competitividad exacerbada, fundamentalmente en ciencia por el darwinismo, y que, para no repetir lo dicho en videos anteriores, solo diré, en forma resumida, que esta visión es la visión que ha generado en definitiva prácticamente todos los males que hoy azotan al mundo. Aunque el espejismo que se nos vende es de que esta ciencia materialista es la que resolverá todos los males del mundo, y me baso en mi propia experiencia, pues quienes tenemos más de 60 años recordamos claramente como hace más de 50 años atrás, el canto de sirena desde la ciencia era: cuando llegue el año 2000 no habrá más pobreza, gracias a la ciencia. Cuando llegue el año 2000 no habrá más desigualdad, gracias a la ciencia. Cuando llegue el año 2000 no habrá más enfermedades, gracias a la ciencia. Y un largo etcétera, ¿no? Y pasado el año 2000, mire usted en lo que estamos. Respecto de este adelanto científico al que me referiré, tal vez muchos ni siquiera lo conozcan, pues, como ya largamente hemos comentado en este canal, el establishment científico económico mundial no le interesa difundir este tipo de conocimiento que, aparte de ser un avance científico, es una verdad que va en contra, o por lo menos en otra dirección, a lo que es afirmado por los que yo llamo los dueños de la verdad. Y este descubrimiento, o en rigor de verdad, como veremos, es un redescubrimiento o avance de la ciencia, es concretamente referido a una energía ultra débil, y lo voy a repetir, el descubrimiento es referido a una energía ultra débil detectada en los seres vivos, pues sus células emiten esta radiación o energía ultra débil, a la que se la ha llamado biofotones o energía biofotónica, y cuya existencia e influencia es determinante en la coordinación intra y extracelular, permitiendo por tanto la existencia de la vida. Así que en relación al materialismo al que me refería antes, diré que estos llamados biofotones, palabra formada por el prefijo bio, que se refiere a vida, y fotones, que se refiere a esas partículas o energía, pues los fotones son partículas que no tienen masa, es decir, no son materia, son solo energía. Pero antes de entrar de lleno en el tema, permítanme precisar ciertos términos o conceptos que luego servirán para que el espectador comprenda mejor o en forma más integral o más precisa lo que se pretende comunicar. Hoy en día es prácticamente en todo el planeta se enseña que la biología clásica, más algo de la química clásica, la bioquímica, más algo de física newtoniana, termina explicando ese fenómeno que denominamos vida y a los seres vivos. A un joven estudiante se le tortura con variadísimas cuestiones biológicas, químicas y físicas para que luego de haber transitado toda la educación oficial
esto es, primario, secundario, terciario y o universitario, e incluso luego en posgrados, no se le explique en ningún momento de esos trayectos educativos, por ejemplo, qué es la vida o de qué está hecha la materia, y ni hablar de qué es per se la energía. Y sobre estos tres tremendos abismos de incertidumbres, se le otorga luego un título que supuestamente certifica que esa persona sabe y entiende perfectamente el mundo que le rodea. Ay, mire, con solo ese ejemplo debiera usted replantearse si todo este sistema de formación es cuanto menos poco coherente. Y ni qué hablar de sinceridad y honestidad, pues si estos valores existieran en el sistema educativo, por lo menos se debería exponer a los estudiantes de que, en definitiva, no tenemos la menor idea de qué es la vida, no tenemos la menor idea de qué es exactamente la materia y aún menos de qué es la energía. ¿Tanto le costaría a la ciencia arrogante reconocer esto? Lo dejo ahí. Pero continuemos. Un ser vivo, ya sea unicelular o peor aún si es pluricelular, presenta una complejidad en su funcionamiento que a poco que uno haga foco en este criterio, la complejidad de su funcionamiento, se queda literalmente sin aliento y con la clara sensación de que eso, que es un ser vivo, está muy pero que muy lejos de explicarse por la interacción de sus piezas materiales internas. Tal como afirma la ciencia ortodoxa de que la coordinación se debe a la existencia de diferentes gradientes de concentración de ciertas sustancias y que esa diferencia de concentración de ciertas moléculas estimularía la ocurrencia de reacciones químicas y que eso y poco más explica el funcionamiento de un ser vivo. La educación impartida por los textos de estudio sugiere que estas moléculas chocan al azar entre ellas y al colisionar, como digo, al azar, reaccionan químicamente dando lugar al metabolismo celular y ello se repetiría de la misma manera con millones y millones de células que coexisten en un organismo pluricelular. Vaya explicación científica. No sé usted, pero yo no consigo encontrar la lógica en este razonamiento. Y es que un organismo pluricelular, mucho más complejo, por cierto, que como lo sería, por ejemplo, un Homo sapiens, donde la ciencia ortodoxa nos dice que aquí ya aparecen, y subrayo la palabra aparecen, un par de sistemas de coordinación de este enorme y complejo organismo vivo de billones de células. Uno es el sistema nervioso que se ocupa de la coordinación del organismo en forma rápida, teniendo una velocidad que oscila entre menos de 1 metro por segundo en algunas fibras nerviosas y más de 100 metros por segundo en otras. Si bien este último valor puede parecer muy rápido, adelanto que es extremadamente lento para coordinar billones de células. Por otro lado, está el sistema endocrino, que ya no es un sistema de transmisión de impulsos eléctricos como el sistema nervioso, sino de transmisión de impulsos químicos mediados por moléculas que llevan sus mensajes a distintas partes del cuerpo, pero que es de una manera mucho más lenta que la del sistema nervioso. Ante esto, observe usted que el ser humano tiene entre 50 y 100 billones de células. Dentro de cada célula se están produciendo unas 30.000 a 100.000 reacciones químicas por segundo, por lo que el número de reacciones químicas que realiza tu cuerpo
por segundo es de aproximadamente, bueno, es un 5 seguido de 15 ceros, o sea, serían aproximadamente 5 cuatrillones de reacciones químicas cada segundo de tu vida. Y se pretende que nos creamos que la coordinación de esa mareante cantidad de reacciones por segundo que se realiza en nuestro cuerpo todo el tiempo se debe a la coordinación del sistema nervioso y en algo también el sistema endocrino. ¿Usted se puede creer eso? Pues a poco que se investigue, siquiera someramente, podrá concluir que ello es muy, pero que muy poco probable, es decir, prácticamente imposible. Pues la velocidad a la que se están sincronizando esos cuatrillones de reacciones químicas en todo el organismo hace que la velocidad de nuestro sistema nervioso sea más lenta que un caracol cruzando un campo de fútbol. Hay que recordar aquí el concepto de que el ser humano, antes que ser un ser racional, es un ser emocional. Y tremendamente emocional, así que con este concepto en mente se podrá visualizar que cuando el ser humano descubre algo supuestamente muy importante para él, se emociona tanto que metafóricamente, o no tan metafóricamente, diríamos que el ser humano se enamora de ese nuevo descubrimiento. Y se enamora de tal manera que todo lo demás pasa a quedar relegado a un segundo plano. Y esto es lo que ha ocurrido en ciencias cuando en el año 1953 Watson y Crick hicieran su descubrimiento de la estructura del ADN. A partir de ese descubrimiento, de este aspecto tan material del ADN como es su estructura, toda la atención, todos los enfoques, toda la investigación, todas las publicaciones científicas, etcétera, etcétera, se centró en este aspecto, que si bien es importante, eclipsó o sepultó cualquier otra mirada, investigación o búsqueda de la verdad por fuera de este enamoramiento con la estructura material del ADN. Y por ello, este nuevo enfoque que estamos comentando, que como veremos no es tan nuevo, ha estado ignorado, o como suelo decir, ninguneado en gran medida por el establishment de la ciencia. Así que, saliendo de estos enamoramientos furiosos, similares a lo de nuestra más tierna juventud, avancemos ahora en esto que es una manera de acercarse más a la verdad, que es lo que debe hacer la ciencia. Entonces, vino a confirmarse la existencia de los llamados biofotones y a postularse que son ellos los que posibilitan la coordinación de la enorme cantidad de reacciones químicas que, segundo a segundo, permiten estar vivo a un ser vivo. Fue el investigador alemán Fritz Albert Popp quien desarrolló estas investigaciones fundamentalmente entre los años 70 y los 80 del siglo XX, y que si bien tuvo a nivel de múltiples universidades y círculos científicos una entusiasta y reverente aprobación, y si bien se lo postuló al premio Nobel, ello no ocurrió, pues como ya dije, a la élite científica no le ha parecido interesante su investigación y que, como también dije, esta tiraría por tierra una serie de verdades mantenidas por los hegemónicos y obviamente por los intereses económicos de las empresas a las que no les convendría que este conocimiento se aplicara, por ejemplo, a la salud, pues en principio apunta a que con muy poco gasto de dinero podrían obtenerse resultados en la salud que serían enormes. Y este es otro triste ejemplo, otro ejemplo más de cómo la ciencia está determinada, lamentablemente,
y direccionada principalmente por intereses económicos. Pero vamos a la investigación. Fritz Albert Popp, nacido en 1938 y fallecido en 2018, fue un investigador alemán en biofísica, especialmente en biofotónica. Se licenció en la Universidad de Würzburg, luego se doctoró en física en la Universidad de Mainz y se desempeñó como profesor universitario en la Universidad de Marburg. Es autor de 8 libros y más de 150 artículos científicos referidos principalmente a los biofotones y sus relaciones con la física, con la química, con la biología y con la medicina. En 1996, el Dr. Popp fundó el Instituto Internacional de Biofísica en Neuss, Alemania, que es una red mundial de biólogos, químicos, investigadores médicos, físicos y otros científicos que interrelacionó en su comienzo a 14 universidades y otros tantos institutos de investigación, a los que luego se le sumaron otros. Básicamente, Popp demostró experimentalmente que todas las células emiten una luz ultra débil que, expresada esta luz ultra débil en forma numérica, sería de entre 1 y 100 fotones por segundo y por centímetro cuadrado, y que la longitud de onda, es decir, el tamaño de la onda de esta luz, estaría en la zona de la luz ultravioleta, que es invisible al ojo humano. Esta luz, llamada luz biofotónica, es una radiación coherente y armónica que tiene la capacidad de comunicar unas células con otras. Subrayo esto de que la luz biofotónica es una luz o radiación coherente y armónica, en el siguiente sentido. Cuando usted enciende una bombilla de luz, el filamento de dicha bombilla eleva su temperatura a tal extremo que se vuelve incandescente. Es decir, emite gran cantidad de fotones a los que denominamos luz. Esta emisión es, por así decir, caótica o no coherente, pues se emite en múltiples longitudes de onda y con rayos que difunden en todas las direcciones. En cambio, los fotones emitidos por las células de los seres vivos se caracterizan por 1. Ser extremadamente de baja densidad, es decir, una luz ultra débil, del orden de los 10 a los 18 vatios por centímetro cuadrado, y con una intensidad de 1 a 100 fotones por centímetro cuadrado. 2. Esta luz es de un muy estrecho, ocupa un lugar muy estrecho del espectro de longitudes de onda, que rondan alrededor de los 380 nanómetros de longitud de onda. Para quien no tenga claro esto, la longitud de onda es el tamaño de una onda medida desde su pico más alto hasta su valle más bajo. Y un nanómetro es la 10 millonésima parte de un centímetro. Muy, pero muy pequeñita para nosotros. Y 3, que estas ondas, al tener picos y valles, cuando son de las ondas denominadas en fase, es porque coinciden su longitud de onda y coinciden sus picos y valles, conformando lo que llamamos una luz láser. Dicho con una analogía, las células emiten una luz ultra débil, pero que como un láser están formadas, por así decir, como los soldados que marchan en un desfile, que marcan el paso todos al mismo tiempo, lo que da a esa luz, en este caso, coherencia y armonía. Es del caso destacar que quien primero se dio cuenta de la existencia de una emisión de luz o radiación electromagnética ultra débil, que usan las células para comunicarse entre sí, fue el científico ruso Alexander Gurevich en 1923.
Y este concepto luego fue apoyado por el físico austríaco Erwin Schrödinger, premio Nobel en 1933 y considerado el auténtico fundador de la física cuántica. Casi nada. Luego, en los años 50, el físico Herbert Froelich amplió esta idea introduciendo el concepto de coherencia de los sistemas vivos. Gurevich, el ruso, trabajó con cultivos celulares de plántulas de cebolla y observó que si se interponía un cristal de vidrio entre las células, se producía una desincronización de sus divisiones reproductoras, es decir, de su mitosis. Y esto no era así si lo que se interponía era un cristal de cuarzo. Es de aclarar que el vidrio, si bien es un cuarzo, pero es un cuarzo con una estructura totalmente caótica que no permite el paso de la luz de los biofotones, que es, como hemos dicho, organizada y coherente. En cambio, el cuarzo es una estructura que sigue determinada simetría, lo que sí lo permite, sí permite el paso de la luz coherente que son los biofotones. Ahora bien, fíjese cómo Gurevich, sin ninguna tecnología, en 1923 y con solo su ingenio, se dio cuenta de la existencia de los biofotones, lo que luego redescubrió y confirmó Popp en los años 80, con el desarrollo de lo que se denomina un fotomultiplicador, que es un aparato cuya sensibilidad a la luz puede detectar a una luciérnaga a 10 kilómetros de distancia. Es decir, el fotomultiplicador es un aparato cuya sensibilidad a la luz es extremadamente sensible. Este fenómeno ha sido verificado experimentalmente de forma independiente por muchos organismos de investigación estatales y también por laboratorios particulares. Popp también demostró que células del mismo tipo producen fotones de la misma frecuencia, que interfieren entre sí, creando canales o vías de comunicación entre ellas. Para quien no entiende el tema de la frecuencia, le diré que piense usted que cuando uno sintoniza con el dial una radio, sintoniza una cierta frecuencia, escucha la radio que emite en esa frecuencia. Pues bien, las células están haciendo exactamente lo mismo. De esta forma, unos pocos biofotones pueden transmitir una gran cantidad de información, indicando, por ejemplo, cuándo se tiene que producir ciertas reacciones químicas en el interior de la célula, o cuándo la célula se debe dividir, etc. Postulándose que es el ADN quien, mediante la generación de esta energía biofotónica, forma el campo necesario para la expresión y regulación de los genes, que son en definitiva los que generan y mantienen vivo un organismo. Y en este aspecto de la comunicación celular es cuando se empieza a explicar cómo es posible que 100.000 reacciones químicas por segundo en cada uno de los billones de células de un ser vivo puedan comunicarse y coordinarse prácticamente en forma instantánea, pues los fotones se desplazan a una velocidad que es la de la luz, que es de nada más y nada menos que de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Entiende ahora por qué el sistema nervioso queda como un caracol al lado de esto? En definitiva, la luz biofotónica estaría en la base de todos los procesos biológicos y ello supone un nuevo punto de vista para el concepto de enfermedad, puesto que las células sanas han demostrado ser excelentes acumuladores de fotones y poseen mayor capacidad para conservar su energía que cualquier otro acumulador técnicamente realizable por el hombre. La muerte celular, sin embargo, hace que se pierda esta capacidad
de acumular fotones, hecho comprobado al observarse un aumento de 100 veces superior de irradiación luminosa cuando la célula expira. Lo que es decir que cuando una célula muere, libera un chispazo de luz. Por todo lo antedicho, si dejamos de mirar solamente la parte material de un ser vivo, es decir, sus moléculas, esos pedacitos de materia, y solamente su interacción química, y miramos las moléculas más la energía, que es una interacción biofísica que se realiza a través de los biofotones, y entendemos que este es un tipo especial de energía muy diferente a otras energías como podría ser la energía calórica, y que es entonces la energía biofotónica la que coordina las reacciones químicas de las moléculas. De esta manera, si hacemos este cambio de mirada, concluiremos que el paradigma bajo el cual estamos mirando este fenómeno, que denominamos vida, es completamente diferente. Si esto no ocurre, seguiremos bajo el paradigma de la bioquímica a la cual se ha venerado o nos hemos enamorado durante ya todo el siglo XX, siguiendo ese modelo químico molecular que es un modelo mecanicista y que fue formulado por Demócrito en el siglo V a.C., formado únicamente por átomos materiales. Después de esta confirmación de Fritz Albert Popp de la existencia y funcionamiento de los biofotones, los seres vivos no solo están formados por materia, sino que también están formados por campos electromagnéticos. Y ahora quiero hacer foco en lo que la ciencia denomina campos. Cuando se habla de campos, he podido observar que hasta los mismos científicos consideran que lo entienden, pero acto seguido no le dan mucha importancia, por lo que se evidencia que en realidad no lo entienden, o no lo entienden en su total dimensión, por lo que mencionaré lo que dijo Albert Einstein respecto al campo. Él dijo: el campo es la única entidad gobernante de la materia. Lo repito, Einstein dijo: el campo es la única entidad gobernante de la materia. Es una frase corta, pero que encierra un alcance enorme, pues involucra el comportamiento de todo el universo conocido, lo cual no es poca cosa, pues se refiere a todas las cosas. Einstein está expresando con esto que los campos electromagnéticos son algo que existe en el espacio y que determina la existencia y el comportamiento de toda la materia. El mejor ejemplo, el más familiar de un campo, es el campo magnético que generan los imanes, donde alrededor de un imán, aunque no se vea, se origina un campo o zona de perturbación magnética que tiene una influencia muy notoria, por ejemplo en las partículas de hierro. Aquí les muestro a ustedes un imán y cómo este imán, aunque usted no lo vea, está generando un campo que si yo lo acerco a otro imán, inmediatamente se pegan, ¿no?, por ese campo que se está generando acá. Bien, continuando, diremos que no puedo extenderme aquí a este respecto, por lo que remito a otros videos donde he expuesto sobre el tema. Así que continuando diré que los biofotones de Popp siguen ese comportamiento y reglas de comportamiento de campo, que no es algo material, pues el campo, como dije, es una zona de influencia o de perturbación de una zona del espacio que, valga la redundancia, influye en el comportamiento de estas partículas sin masas llamadas biofotones, es decir, que influyen también en la energía. Sé que muchos va a sonar un poco extraño al principio, pero estas rarezas dejan de serlo en la medida cuando uno comienza a empaparse un poco con los postulados de la física cuántica, es decir, saliendo un poco
de la física mecánica de Newton. Y no estoy diciendo que la mecánica de Newton sea errónea, pero sí que es incompleta. Resumiendo una vez más, la materia interactúa con las estructuras no materiales que llamamos campos, y los biofotones serían un intermediario que comunica ambos mundos, es decir, el mundo de lo que vemos, tocamos y olemos, y ese otro mundo que en general la ciencia ortodoxa se resiste a aceptar por calificarlo de ser un mundo mágico, pseudocientífico, etcétera, etcétera, y que es el mundo de la física cuántica que está allí y es tan científico como el mundo material, y que por lo menos, si lo vemos así, constituye el 50% de eso que llamamos realidad. La historia del descubrimiento fue que Fitz Albert Popp, como docente de la Universidad de Marburg, donde enseñaba biología, enseñaba a sus alumnos la influencia de los campos eléctricos, los campos electromagnéticos en los seres vivos. Fue allí donde, estudiando un hidrocarburo policíclico aromático llamado benzopireno alfa o benzopireno A, que es un cancerígeno ampliamente conocido y que puede estar en ciertos alimentos, Popp se le ocurrió iluminar con luz ultravioleta a ese benzopireno A, descubriendo que este benzopireno A absorbe la luz ultravioleta, cuya longitud de onda es similar a la de los biofotones, y que luego de absorber esta luz la devuelve cambiada, es decir, modificada. Luego, para comparar, irradió con la misma luz ultravioleta a otro benzopireno de la familia, ¿no?, de los benzopirenos, que es el benzopireno E, que no tiene las propiedades cancerígenas que tiene el otro, el benzopireno A, y observó que este segundo benzopireno no modifica la luz ultravioleta, por lo que concluyó que el benzopireno A, que es cancerígeno, se debe a que interfiere la luz ultravioleta dentro del cuerpo de un ser humano en este caso, y que de alguna manera esa luz ultravioleta que interfiere el benzopireno A es una luz ultravioleta que está emitiéndose ahí adentro del cuerpo. Al igual que Alexander Gurvitch descubrió que las células producen una luz para intercambiar información, y cuando esa luz es interferida o modificada, se produce una alteración que, como en este caso, produce cáncer. Recordando que el cáncer se caracteriza porque las células, por así decirlo, se desconectan de las demás, se vuelven locas y se empiezan a multiplicar sin control. Resumiendo lo dicho, el benzopireno A es cancerígeno, el benzopireno E no es cancerígeno, y si bien químicamente son iguales, ópticamente, una cualidad física, ya no química, son diferentes. Por lo cual, el benzopireno A, al absorber la luz ultravioleta y cambiarla, priva a las células de una información lumínica que es necesaria para ellos, y eso produce el cáncer. Popp siguió estudiando estos fenómenos y descubrió en la literatura científica que la luz ultravioleta de cierta intensidad y longitud de onda funciona como un fotorreparador de las células, que es lo que precisamente lo que evita el benzopireno A, que es cancerígeno, y que lo llevó de esta manera Popp a redescubrir, por lo menos posteriormente, los biofotones, que había ya descubierto antes Gurvitch. Deliberadamente no he querido entrar en una descripción más profunda y o técnica de las investigaciones de Popp y otros investigadores. Hay bastante información disponible en internet, o libros especializados, o los libros de Popp, a los que se podrían consultar quien desee profundizar sobre el tema. Para ir concluyendo con el video, y por razones
como siempre, de tiempo, solo diré que esta confirmación de la existencia de luz dentro de los organismos vivos, los biofotones, pone en evidencia lo acertado de los chinos, quienes desde hace miles de años han propuesto la existencia de una energía vital denominada Qi o Qi, y que ha sido negada sistemáticamente por la ciencia occidental, cegada por una visión puramente materialista. La medicina china, una medicina que tiene milenios de aplicación, está desarrollada sobre la base de este concepto de Qi o Qi, o energía biofotónica, diríamos ahora, redescubierta por Occidente a través de Pop en los años alrededor de 1980, y poco tenida en cuenta por los circuitos o círculos ortodoxos hasta la fecha. Dentro de esta medicina tradicional china están también todo el tema de los meridianos de acupuntura, o sea, una especie de líneas, una especie de canales de energía que corren por el cuerpo, y que es usado por, como digo, la medicina china desde antaño, y por todos los orientales, y que nuestra avanzada medicina occidental empieza a confirmar recién hace poco a través del estudio de los biofotones. Ante todo esto, concluyo que no hay nada más cegador para el avance de la verdadera ciencia que la soberbia y la vanidad. Y parece que en gran cantidad de científicos occidentales padecen, ¿no?, de esta soberbia y de esta vanidad. Despidiéndome de ustedes, me permito esta reflexión. La luz, con sus propiedades de la física clásica, sí, pero también con sus propiedades de la física cuántica, se está manifestando como la generadora del comportamiento de todo el universo en general y en la base de la vida en particular. Este fenómeno, en su mayor parte aún no comprendido, nos está permitiendo entrever la danza de Shiva de la que habla la milenaria tradición hindú, donde hay un baile entre energía y materia y cuyo bailarín había permanecido oculto. Por lo que me pregunto, ¿será por eso que en el Génesis 1:3 dice: y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo? Gracias por su atención y hasta la próxima.